media sesión. Rafa Jiménez. Tiempo de análisis, de reflexión en el que contamos con Luis Garbía, profesor de ICADE. Luis, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, encantado de estar contigo. Tengo que hablar de distintas cuestiones, algunas más aterrizadas, más en la política de nuestro día a día, aunque sabes que es especial hablar de largo plazo. Pero hay que hablar del Gobierno. Modifica el plan de recuperación para aprovechar 25.000 millones de esas ayudas europeas que aún quedan pendientes. Renuncia, ya lo contamos, al 75% de créditos previstos. Esta renuncia no me interesa tanto, sabemos que se hace porque le resulta más barato financiarse en el mercado, pero ¿va a poder aprovechar esos 25.000 millones de lo que es a fondo perdido que le queda pendiente? A ver, Rafa, empiezo negando la mayor. No es el Estado solo el que se tiene que financiar, sino son las pymes españolas. Probablemente, si hubieran abierto toda esa financiación a las pymes, como se podría haber hecho perfectamente si hubiera habido un mínimo de intención, lo podrían haber hecho. El número gordo son 163.000 millones. A los 163.000 millones podemos perfectamente sumar los otros, hasta llegar a los 183.000, 20.000 millones que estaban de otros fondos europeos, y la realidad es que de esos 180 hemos aplicado solo 38.000 millones. Por lo tanto, es un desastre absoluto. Y dicho lo cual, pues en este caso yo creo que nunca he citado a Gabriel García Márquez en esta tertulia. Sí que habré hablado del realismo mágico que aplica perfectamente a la situación que vive el gobierno español. Y yo creo que la crónica de una muerte anunciada es una metáfora estupenda. Todo el pueblo conocía el plan para el asesinato. No estoy haciendo ningún spoiler. Al final es una crónica periodística que relata la construcción o la investigación de un asesinato en el cual, insisto, todo el mundo sabía que esto iba a suceder, y al final nadie logra evitar que suceda, o más que querer evitar que suceda, a alguien le interesaba que se aplicaran los fondos. A las pymes sí, pero a poca más gente veo por ahí, Rafa. Me llama la atención que eso suceda con una administración, con un gobierno que lo que quiere es tener más dinero disponible para tener, a su vez, presupuestos expansivos, cuando los ha podido aprobar. Pero para ser pródigo en la expansividad del gasto público, y claro, es un poco incoherente, ¿no?, que te dejes sin gastar tanto dinero y a la vez cada vez aprietes más y más en los impuestos. Hoy hemos visto que la OCDE publicaba su informe anual sobre recaudación tributaria. La presión fiscal, Luis, ha aumentado en más de 5,5 puntos porcentuales entre 2010 y 2014. Es decir, no solo gobierno de Pedro Sánchez, que viene desde el 18, también antes venía creciendo. Estamos en el 36,7% del PIB. Hemos crecido mucho más que la media de socios de la OCDE. En cualquier caso, a mí esto me preocupa porque además seguimos no siendo los que más presión tienen, y eso es un argumento que le ha servido a Montero y compañía para subir nuestros impuestos casi ad infinitum. ¿Cómo lo ves? Sí, y volvemos una vez más a la falta de control. Una falta de control absoluta. Hace 2 semanas María Jesús Montero ha salido publicado en prensa porque estaban delante todos los periodistas económicos que paran por el Congreso del país. Se vanagloriaba delante de la prensa de que el año que viene iba a subir la recaudación fiscal un 8% más. Un 8% más sin presupuestos generales del Estado. Es decir, un 8% de forma natural. Esto encaja, Rafa, con lo que comentabas. Es un gobierno, con todo cariño y respeto, es un gobierno socialista. ¿Y en qué se basa esta subida de la recaudación de un 8% más sin presupuestos generales del Estado? Pues en ninguna política fiscal activa. Se basa en 2 líneas. Por un lado, un IVA que es más injusto con el que menos tiene, o sea, un IVA que no solo no es redistributivo, sino que castiga la falta de redistribución, y luego el IRPF sin deflactar. Por lo tanto, ese 8%
de más que va a aumentar el año que viene la recaudación, toda esta recaudación que estamos en máximos hasta ahora, es un aumento de recaudación que se apoya en los más débiles de la economía. Y no es panfletario lo que estoy diciendo ni demagógico, es un hecho objetivo. Tenemos una inflación galopante, la inflación perjudica a los que menos tienen. Y si no tomamos medidas de control y el IVA, junto con la inflación, sigue haciendo una espiral inflacionista absolutamente destructiva y el IRPF no está deflactado, lo que estamos viendo es como año tras año las clases medias desaparecen y la desigualdad social va en aumento. O sea, y además, que María Jesús Montero brinda por todo esto. Es desesperante, Rafa. Es tremendo. Permíteme que salte el Atlántico, que no quiero dejar sin tocar temas que me parecen relevantes. Trump y China, China y Trump. Me llama mucho la atención. Ha decidido permitir la Nvidia, a cambio eso ha sido una mordida del 25%, vender los chips H200 a China. Pero lo que me sorprende sobre todo no es eso, sino que China, muy consciente del abrazo del oso que puede haber ahí, dice que va a restringir el uso de esos chips, el más avanzado de Nvidia, en sus empresas para seguir trabajando por su independencia tecnológica. Es que al final es una jugada interesante por parte de Trump. Te dejo comprar mis chips, voy a seguir siendo el que tiene los chips más avanzados, y China dice, no, espérate, que igual no los quiero, o que igual limito a mis empresas porque quiero que se apliquen el cuento, que agudicen su ingenio y que consigan resultados sin tu tecnología. Soy independiente. A ver, estoy de acuerdo con la última parte del análisis y con la primera también. Estoy de acuerdo con todo. Lo que pasa es que, por un lado, si miramos la política exterior de Trump, la palabra que deberíamos de tener todos en la cabeza desde que Trump abre la boca es teatro. Es teatro. Y en este sentido, todas las maniobras que estamos viendo con China, lo que le puede permitir es, para los más cafeteros, que aquí hay un paralelismo brutal con la situación de España. O sea, este teatro lo que le permite a Trump, este teatro que también vemos en España, lo que le permite a nuestros gobernantes salvar la cara con, insisto, aquellos que sean muy, muy cafeteros. O sea, la guerra, la batalla tecnológica, y además lo llevamos comentando desde hace meses, Rafa. Por un lado tenemos el vehículo eléctrico, como China nos saca 27 cabezas de ventaja. Uh-huh. Pero sobre ese vehículo eléctrico vemos cómo aquella frontera o aquel bastión que representaban los chips de alta tecnología, esos chips de alta tecnología son parte del decorado del teatro. Por un lado, DeepSeek, esa crisis que vivió Estados Unidos con una caída del 17% de Nvidia, se produjo 2 semanas después de que Trump empezara a gobernar. DeepSeek lo que significó fue China diciéndole a todo el mundo, me dan igual vuestros chips y me da igual vuestra inteligencia artificial. Desde lo de DeepSeek, que cada uno saque sus conclusiones, y si hay gente que se quiere seguir creyendo el teatro, que se lo siga creyendo. Ahora la batalla con los chips, yo estoy convencido de que China fabrica ya, y si no los fabrica, está a las puertas, y además tiene a Taiwán ahí al lado, fabrica ya chips suficientes como para abastecerse, porque luego además tiene un control absoluto sobre las tierras raras con las cuales se fabrican estos chips. Claro. Por lo tanto, no hay por dónde coger la obra de teatro que nos presenta Trump. Pero es que además la segunda derivada es fundamental. El futuro no es de las economías de escala. El futuro es de la gestión eficiente de recursos. El ser capaz de hacer mucho más con menos. Y en esto yo alabo la política de China, lo de ser de la Virgen del Puño, lo de no gastar mucho en recursos. ¿Por qué? Porque si tenemos un Producto Interior Bruto enorme y si empezamos a despilfarrar, acabamos como estamos en Europa o como están en Estados Unidos, con una obesidad mórbida, es una metáfora, por favor, que nos arrastra tanto desde el déficit como en toda la estructura económica, Rafa. De hecho, hablabas de teatro, me parece que las tariffs tienen mucho de teatro porque, entre otras cosas, buscaban desarmar al principal rival por la hegemonía, que es China y que es la fábrica del mundo. Y casi un año después de que se pusieran en vigor, no llegamos todavía, pero bueno, después de muchos meses con ellos en vigor, resulta que China te presenta superávit comercial récord, supera el $1 billón de superávit comercial, con lo cual
se puede decir, bueno, igual Estados Unidos ha ganado algo en la relación bilateral, no lo sé, pero desde luego en cuanto a debilitar al rival no ha conseguido nada. Sí, por un lado tenemos las tarifas que siguen con este teatro, la presidencia Trump a Europa no le está viniendo nada mal, porque es un catalizador. Gracias a que Trump ha sido presidente, yo creo que nos estamos viendo en el espejo y vemos hasta qué punto nuestra situación era desesperada. Y dentro de ese revulsivo, no sé si hablaremos, es que hay una noticia por ahí que es Ford con Renault han hecho una joint venture que a mí me parece destacable. No sé si la has estado siguiendo, Rafa, o no. Bueno, me pero, parece que interesante, pero ¿no? Ante ese dominio apabullante que tú bien decías, ¿no? De los coches chinos. Correcto. Por un lado tenemos la gran macroeconomía y luego tenemos cómo esa microeconomía que llega a las familias, también lo de Ford con Renault es una metáfora estupenda porque afecta al coche eléctrico y no solo al coche eléctrico, sino a los coches eléctricos pequeñitos. Al final nos estamos dando cuenta, gracias a las tarifas de Trump, nos estamos dando cuenta cómo somos gigantes con pies de barro, desde un punto de vista macroeconómico, igual que China, con lo de la gestión eficiente de recursos, está trabajando para hacer mucho más con menos. Yo creo que desde Europa nos empezamos a poner las pilas. Hay mucha gente en España, muchas familias que desde la economía sumergida están subsistiendo desde el 2008 y todos esos ya están con las pilas puestas, y esto al final se va contagiando a todos los sectores de la actividad económica, Rafa. Permíteme también abordar el último tramo con macroeconomía, en este caso con un banco central protagonista. La FED comienza reunión de 2 días, decidir si modifica tipos de interés. Todo el mundo va ya por descontado, recorte de tasas, 0,25%, se colocaría entre el 3,5% y el 3,75%. En el avión ha dicho Trump que la inflación, que recibieron una muy mala y que ya está controlada, que no es ningún problema, que va a dar igual que se bajen tipos. Pero lo que te pido es un análisis, porque la decisión clave, tú lo has mencionado aquí alguna vez, podría no estar en el tipo, ¿no?, sino en las pistas que dé la FED sobre el futuro de un balance que es enorme y que, según decida si retoma una expansividad o si sigue severo como empezó el 1 de diciembre, pues tendrá impacto en la liquidez del sistema financiero, ¿no? Totalmente. A ver, por un lado, empezamos a notar cómo el tono de las reuniones baja. Ya Trump no agrede directamente a Jerome Powell. El cambio de mandato en la presidencia está muy cerquita, y en este sentido, igual que la transición antes de Biden, una vez gobernando Trump, fue una transición suave, en Estados Unidos lo hacen estupendamente. O sea, la transición de gobernador a nuevo gobernador la están ejecutando estupendamente. Y han bajado los tipos de interés, se han colocado ya al nivel en el que estamos en Europa, más o menos. O sea, era una bajada que estaba absolutamente planificada, y veremos cómo probablemente el nuevo mandato del que sea nuevo gobernador se efectúe esa transición con unos tipos relativamente estables, que lo que van a permitir es, según vengan los tiempos, o los subimos o los volvemos a bajar, pero que efectivamente, como bien comentabas, la decisión de subir o bajar tipos, volvemos otra vez a estar frente al teatro, porque la realidad es que subyace frente a los tipos de interés la base monetaria. O sea, la reducción que hasta la semana pasada estaba reduciendo el balance, la base monetaria, la Reserva Federal, o sea, estaba retirando dinero físico de circulación del sistema, pero lo que es sorprendente es cómo el dinero total que circula por el sistema, algo inédito en la historia económica, mientras el Banco Central retira dinero, el dinero que funciona por el sistema aumenta. ¿Debido a qué o empujado por qué? Por el déficit público. O sea, al final, Trump, ¿qué necesitaba para poder seguir imprimiendo deuda? Que subiera, que hubiera más dinero en circulación. Y es lo que él ha conseguido a la fuerza. Por lo tanto, para mí, ¿qué es lo reseñable? Que estamos ante un absoluto desacople. Que no se nos olvide que venimos de 2 meses sin indicadores desde la Reserva Federal. O sea, sin saber desde la Reserva Federal cuál es el mercado laboral, cuáles eran los datos de la inflación, Sí, porque por el apagón hemos estado a ciegas. Y ahora, ¿cuál es la realidad? Que vamos a seguir con el mismo teatro de tipos de interés para arriba, para abajo, cambiando al presidente, pero el dinero en total que circula por la economía
ha aumentado y ha aumentado en gran medida gracias a las stablecoins. Tenemos una economía llena de ETFs, tenemos todo el mundo cripto y de hecho lo que ya se ha producido es un desacople entre una economía digital y una economía que me atrevería a llamarla obsoleta, que sigue mirando la reunión de este miércoles. Y yo con mi corbata la seguiré viendo con Marta y Ser, ¿no? O sea, lleno de caspa todo, pero esto es lo que nos toca, Rafa. Aún así, por poner cifras, en la pandemia eran 9 billones de dólares ese balance. Ahora está en 6 billones y medio. El proceso de reducción se ha detenido en diciembre porque había tensiones en los mercados de financiación a muy corto plazo. Pero claro, depende de lo que diga el 10 de diciembre en esta reunión, pues oye, si dice ya no reducimos más, pues esto puede dar pie a que se piense va a volver a haber compras de treasuries en 2026, el mercado seguirá apoyando los activos de riesgo. Al final todo esto condiciona qué se hace en una economía tan grande como la estadounidense y tan grande en lo financiero como la estadounidense, con tanto derivado. Pero Rafa, permíteme que en la pandemia eran 9 billones, pero es que en 2008 estábamos en 800.000 billions, o sea, por debajo del billón. O sea, entre el 2008 y la pandemia se multiplicó por 9 el balance, Tremendo. Por más de 9. Sí. Y lo que estamos viendo desde la pandemia ahora es un esfuerzo por recuperar una normalidad que es que nunca vamos a volver a esa normalidad. Y unos mercados absolutamente inundados de liquidez, y los efectos secundarios de toda esa liquidez es el oro como lo vemos, es el SP500 como lo vemos, la vivienda en España como lo vemos, las tecnológicas como la vemos. O sea, al final estamos en un nuevo mundo digital en el cual pues la política monetaria está obsoleta, las administraciones públicas están obsoletas y la universidad, en la que yo trabajo, tristemente, también por aquello de hacer un poquito de autocrítica, Rafa. Y todo esto, al final, a quien le guste la historia, yo creo que también tiene algo de raíz y de origen en 1971, ¿no? Cuando el amigo Nixon decidió poner fin al patrón oro. Al final, las monedas y el dólar incluso ha perdido poder adquisitivo a largo plazo si se mira una visión global en retrospectiva desde su origen. Y desde entonces, al final, es el componente fiduciario el único que importa, la confianza. Y la confianza la puedes depositar en tantos sitios, pero especialmente en los activos refugio, ¿no? Qué lujo me la estás dejando botando. Y en cierto modo, ese Bretton Woods, que fue lo que hizo a Estados Unidos, gracias al oro, convertirse en el hegemón, es lo que en cierto modo tanto el Banco Central chino como el Banco Central indio están tratando de recuperar, comprando sin freno en los últimos 2 años, especialmente, todas las reservas de oro que se van encontrando. Y así se entiende todo. Luis Garbía, profesor de ICADE, como siempre, un placer. Un abrazo, hasta la próxima. Placer compartido, gracias a ti, Rafa. Vamos al boletín de la 1 de la tarde con Blanca del Tronco, no se lo pierdan. Sigue a media sesión, no se vayan.